Buenas tardes. Bienvenidos al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Es un honor para nosotros organizar este evento en conjunto con la delegación de la Unión Europea en la Argentina y la Embajada de Colombia en la Argentina, donde va Andrés Malamud y Elsa de Rosas van a estar hablando un diálogo, y después va a haber tiempo también para sus preguntas sobre los lazos de América Latina y la Unión Europea, diálogo rumbo a la cumbre CELAC-Unión Europea. En un mundo tan complejo, con cambios de alianzas en el escenario internacional, es un buen momento para pensar estratégicamente. Y la relación entre América Latina y la Unión Europea creemos que es fundamental como sostén de valores y de intereses comunes, como son el multilateralismo, y desde una perspectiva argentina, analizamos desde el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, también para la generación de un ámbito propicio a las inversiones, al comercio, a la lucha contra la criminalidad internacional, y muchos de los puntos que seguramente se estarán discutiendo en esta cumbre, y que paralelamente el posible acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur le da todavía más importancia a este momento de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. Finalmente, quiero agradecer especialmente al señor embajador de la Unión Europea, que en un diálogo que tuvimos hace unas semanas pensamos en la posibilidad de organizar este encuentro, que es sumamente importante para nosotros, y al señor encargado de negocios de la Embajada de Colombia, que también estará dando unas palabras introductorias a este encuentro. Muchísimas gracias. Le llamo al señor embajador de la Unión Europea. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Gran interés. Me alegra contar la venta de boletos aquí fuera. Es bonito ver tanta participación. Y antes que todo, gracias a la CARI por ayudarnos a organizar eso, a la Embajada de Colombia, representada por el ministro de Michel Frank Godoy, y también mi primera visita al CARI. Nos vimos en mi despacho hace poco y realmente me alegra estar en una institución clave donde se impulsan de alguna manera la diplomacia, el pensamiento académico y también una visión estratégica. Esperamos que podamos aportar hoy. Es un encuentro hoy que ocurre en un momento crucial. Nos acercamos, como saben, a la cumbre entre los países del CELAC, los 33 países de América Latina y Caribe, 27 países de la Unión Europea. La cumbre se celebrará justamente en Colombia, en Santa Marta, el 9 y 10 de noviembre de este año. La relación estrecha entre las dos regiones, en virtud de sus propios lazos históricos, económicos y sociales, se ha tomado mucho tiempo, diría, como algo dado, tal vez sin la atención suficiente, a pesar de ser una asociación natural. Hubo un relanzamiento importante en la relación entre las dos regiones en la cumbre de Bruselas, 2023, durante la presidencia española en el Senado colonial, y las relaciones entre los dos bloques entraron en una fase de consolidación, donde las declaraciones se traducen también en resultados concretos y beneficios tangibles. Desde la cumbre de Bruselas, la Unión Europea ha colocado a América Latina en el Caribe en el centro de su agenda estratégica. Hemos tenido, para recordarlo, más de 30 visitas de funcionarios europeos de alto nivel en la región, mayor diálogo político y progresos visibles en nuestros acuerdos. Desde el 2022 hasta ahora recibimos en la Argentina al anterior alto representante, Josep Borrell, al presidente del Consejo Europeo de Charles Michel, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la comisaria de Energía, Carles Fion. Con este impulso sostenido hemos pasado de ser socios naturales, podemos decir, a ser socios de elección y socios para el futuro. En un contexto geopolítico inestable, donde los riesgos se multiplican y el orden político internacional es cada vez más cuestionado, fortalecer alianzas confiables resulta una tarea crucial, tanto para la Unión Europea como para América Latina y el Caribe.
Con 3 países del G20, incluyendo a la Argentina, y 4 miembros de la OCDE, la Unión Europea considera esta región como parte fundamental de la solución de los desafíos globales, un socio natural al que mirar para construir un futuro más próspero y pacífico. A pesar de nuestras diferencias, somos 2 de las regiones más cercanas del mundo en términos de intereses y valores compartidos. Ya trabajamos codo a codo en foros multilaterales en áreas claves como los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Incluso cuando surgen divergencias, sabemos resolverlas mediante el diálogo y la cooperación, porque nuestro vínculo está construido sobre una visión común, la defensa de un orden internacional basado en reglas, con paz, justicia y equidad. En ese sentido, nuestra asociación no es solo natural, es estratégica. Juntos representamos, importante recordarlo, 1/3 de los Estados miembros de Naciones Unidas, que tenemos la capacidad de defender esta misión común. Y algunos ahora preguntarán, muy bonitas palabras, las que hemos dicho en concreto. Quiero recordar algunos de los caminos que hemos tomado de manera conjunta desde la cumbre 2023 en Bruselas. Primero, la iniciativa Global Gateway, de inversiones estratégicas, que ya financia proyectos en la región, también en Argentina, en temas de energías renovables, conectividad digital, transición verde. Tenemos la Alianza Digital, Unión Europea, LAC, para fortalecer cooperación en temas de inteligencia artificial, ciberseguridad y gobernanza digital. Tenemos cooperación en resiliencia climática, a través, por ejemplo, del programa Copérnico, de observación terrestre satelital, que apoya la preparación ante emergencias climáticas. Estamos avanzando también en acuerdos políticos y comerciales, como el acuerdo modernizados con Chile y con México, y el impulso renovado a un acuerdo Unión Europea en Mercosur que ojalá podamos concluir antes de finales de año. Ahora nos acercamos a una nueva cumbre donde también habrá nuevas áreas de trabajo. Quiero mencionar un par de ellas. Primero, el Pact on Care, Pacto de Cuidado, un nuevo documento, una iniciativa pionera que busca promover una economía del cuidado inclusiva, organizada y sostenible. Segundo, la Alianza Regional sobre Seguridad Ciudadana, que me parece sumamente importante. Un nuevo marco de cooperación entre la Unión Europea y CELAC para fortalecer la justicia, la lucha contra el crimen organizado, la convergencia de estándares y las operaciones conjuntas en materia de seguridad pública, respetando siempre los derechos humanos y el Estado de Derecho. Quiero resaltar en este sentido el papel muy activo de las autoridades argentinas en varios proyectos de seguridad entre la Unión Europea y LAC, como por ejemplo el programa COPOLAR y el Pacto para luchar de manera coordinada contra el crimen organizado y el narcotráfico. Nuestra asociación no se construye solo entre instituciones, es una asociación entre personas. Se nutre también de la sociedad civil, las universidades y la juventud. Varios millones de ciudadanos europeos y latinoamericanos mantienen lazos familiares, culturales y académicos cruzados. Muchos de ellos son argentinos. Programas como Erasmus Plus, Marie Curie y la Red de Jean Monnet han tejido un entramado de conocimiento compartido y cooperación académica. El CARI, con su red de comités, investigadores, diplomáticos y expertos, encarga y ayuda a reproducir esa dimensión humana que da sentido a la relación entre la Unión Europea y la migración histórica. Concluyendo, nos estamos acercando a la cumbre Unión Europea-CELAC en Santa Marta, que iniciará en menos de 2 semanas. Será una iniciativa para tomar el pulso, que va avanzado desde 2023, y trazar la hoja de ruta hacia una asociación más estratégica, más visible y más equitativa. También será un espacio para reafirmar nuestro compromiso común con el Estado de Derecho, la democracia, el multilateralismo y la paz. Europa y América Latina están unidas por la historia, los valores y una visión común del futuro. La cumbre será Unión Europea de Santa Marta no será solo un encuentro político, será una oportunidad para reafirmar que somos socios confiables de largo plazo y de propósito compartido. Muchísimas exposiciones, palabras, y bueno, es un honor tenerlo aquí, embajador. Ahora vamos a
a pedirle al encargado de negocios de la Embajada de Colombia, Fran Godoy, que nos diga sus apreciaciones sobre la próxima cumbre de la Unión Europea, que va a ser en Colombia, Santa Marta. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la presencia. Es un gusto, un placer estar aquí en representación de la Embajada de Colombia y de Colombia en este evento impulsado por don Francisco de Santibáñez, presidente del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, CARI, y del señor embajador Felipe. Muchas gracias por esta oportunidad, por este evento. Para empezar, quiero presentar disculpas en nombre del señor embajador de Colombia, José Roberto Acosta, quien ha tenido que ausentarse por cuestiones ajenas a su voluntad y no nos puede acompañar el día de hoy como era el propósito inicial. Igualmente quisiera expresar una vez más el agradecimiento al CARI por recibirnos hoy en su sede y poder estar con ustedes para reflexionar sobre la relevancia que tiene la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, y la Unión Europea. Una cumbre que data del 2013 y que se ha convertido en un espacio de diálogo político y de concertación birregional bajo principios comunes como son los de la democracia, multilateralismo y el respeto al derecho internacional. Una de las primeras características de esta alianza es que se trata de un encuentro entre dos regiones estratégicas. Son dos organismos que representan 60 estados, más de 1.000 millones de personas, cerca de un tercio del PIB mundial, y que mantienen un intercambio comercial el cual supera los 200.000 millones de euros anuales en la actualidad. De ahí la necesidad de mantener un diálogo que permita profundizar esa alianza tanto en lo político, en lo económico y lo social. Una segunda característica es que a través de ese diálogo se consiga una alianza en medio del equilibrio. Y he sabido que hay diferencias marcadas, asimetrías entre las dos regiones. Pero la cumbre, a través de la articulación de posiciones comunes, enfrenta los desafíos que nos impone una agenda global y en especial se hace énfasis en el desarrollo sostenible, el cambio climático, la innovación, la inclusión social, la seguridad y los derechos humanos. América Latina y el Caribe reconocen en la Unión Europea a un socio imprescindible, tanto en la inversión como en la cooperación, todo lo cual lleva a que tengamos que profundizar ese diálogo birregional de una manera efectiva y sustentable. Asimismo, la cumbre resalta la importancia del multilateralismo, esa importancia que aún se le debe dar y que persiste, donde se encuentra el consenso y no el disenso. En la actualidad, Colombia ejerce la presidencia pro tempore de la CELAC y se prepara para recibir el próximo 9 y 10 de noviembre la cuarta cumbre Unión Europea-CELAC en Santa Marta. Esta cumbre representa una oportunidad para fortalecer la cooperación birregional y definir estrategias conjuntas en ámbitos tan decisivos como son la energía, el medio ambiente, la salud y la digitalización. Todo lo anterior constituye una oportunidad para ir más allá del diálogo político, para que éste se materialice
fortaleciendo una cooperación más equilibrada y mutuamente beneficiosa, basada en la confianza, la cooperación, la corresponsabilidad y la acción conjunta de ambas regiones frente a los desafíos globales. Por lo tanto, ¿qué mejor espacio el que nos brinda el CARI para exponer en esta oportunidad esa simbiosis que debe existir a través del análisis social, económico y político entre las dos regiones? Me permito invitar a las señoras embajadoras, señores embajadores, a los representantes de las diferentes misiones acreditadas aquí en Argentina que se encuentran presentes, a que animen a sus gobiernos y sus cancillerías a ser parte y a hacerse presente en la próxima cumbre CELAC Unión Europea a celebrarse en Santa Marta, como también a la sociedad civil para que participe en aquellas sesiones, reuniones paralelas que serán previas a la cumbre los días 7 y 8 de noviembre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando Godoy, ministro de la Embajada de Colombia. Muchísimas gracias a la embajadora Iris Pett nuevamente. Ahora vamos a pasar al panel de expositores, donde van a cambiar apreciaciones sobre la próxima cumbre CELAC Unión Europea. Andrés Malamud, quien es director del Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa y un destacadísimo analista político e internacional, muy amigo del CARI. Agradecemos su presencia y que esté en Buenos Aires en este momento. Irsa Allende Rosas, que es nuestra querida directora del Comité de Asuntos Latinoamericanos, dirige el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires y está incursionando en política con mucho éxito, así que estamos muy contentos también. Empieza Andrés y siguen o van intercambiando apreciación. Sí. Bueno, como quieran, como quieran. Gracias. Es un placer estar de vuelta en el CARI y un honor hacernos de esta compañía. Elsa, entre otras cosas, es una sobreviviente, porque en la campaña tuvo un accidente de avión y acá la tenemos, en una sola pieza. Primero un disclaimer. Los académicos y los diplomáticos tenemos diferentes lógicas. Los diplomáticos tienen una palabra performativa, pretenden construir con la palabra. Los académicos tenemos una palabra analítica, tenemos que entender. Así que todo lo que voy a decir que está en contra de lo que ustedes dicen, no está necesariamente bien ni mal, son papeles diferentes. Y empiezo entonces por la CELAC, pero después quiero hablar desde el Mercosur porque creo que es el valor agregado que puede contribuir a esta reunión. Y Elsa va a hablar de la CELAC, la Unión Europea, con mayor propiedad. Hay tres tipos de organizaciones internacionales. De menor a mayor, un foro, un instrumento y un actor. Un foro es un punto de encuentro entre estados, un instrumento es aquello que los estados construyen para utilizarlo, y un actor es algo que está casi por encima de los estados, que tiene una entidad propia. La CELAC es un foro, es un ámbito de encuentro. La Unión Europea es un actor, toma decisiones, en algunos casos contra la voluntad de algunos miembros, y tiene valor jurídico. El Mercosur está en el medio, es un instrumento. Es un poco más que un foro, y bastante menos que un actor. La CELAC tiene como importancia de escala, diplomacia de escala. La CELAC le sirve sobre todo a los países de América Latina, pero también a los de Europa y a China. No le sirve a Estados Unidos, porque con Estados Unidos nos encontramos en la OEA. Y que la diplomacia de escala reduce costos y facilita la coordinación, pero no para el que supuestamente es el hegemón continental. Sin embargo, no ha encontrado hasta ahora incentivo suficiente para bloquearla, porque no hace falta. Encargamos solo. Aún así, un foro es un punto de encuentro, es un punto de encuentro fundamental y lo aprendimos durante la cuarentena. Surgen ideas en encuentros casuales, serendipidad se llama. Y hay posibilidades de encuentros bilaterales y subregionales que no se dan por Zoom, o sin esa diplomacia de escala. Pero yo querría ahora aprovechar para contarles un trabajo que realizamos con Luis Esquenoni, otro internacionalista argentino que está en Londres,
Y fue por pedido del Parlamento Europeo, que la segunda vez que nos encargan hacer un análisis de la dimensión política del acuerdo Mercosur y Unión Europea. Y creo que esto también es importante para nuestro copatrocinador Colombia, porque no podemos necesariamente enseñarles algo, pero podemos aprender bastante de la experiencia de la comunidad andina, lo que le fue bien y lo que no le fue tan bien. Y lo primero es que hace 25 años, cuando empezamos el proceso de negociación, eran 15 miembros de la Unión Europea y 4 del Mercosur. Fíjense que los constantes somos nosotros y los turbulentos son los europeos. Gran Bretaña, entre tanto, se fue y 10, 12, 13 regresaron. Y cuando se empieza este proyecto, el mundo era otro. La Unión Soviética había colapsado y eran 15 países nuevos. Yugoslavia terminó en 7, Checoslovaquia terminó en 2 y otra vez los latinoamericanos somos los estados. Era una propuesta ofensiva para diseñar un nuevo mundo. Ofensiva. La Unión Europea pensaba que el mundo avanzaba hacia la organización en regiones y que el resto del mundo querría clonarse, o mejor dicho, ellos querían clonarse en el resto del mundo y alimentar las organizaciones regionales. Era una propuesta que generaba eficiencia en los mercados y liderazgo en la política. Ofensiva, eficiencia y liderazgo. Hoy, 25 años después, es una propuesta que no busca atacar, busca defenderse. Es una propuesta defensiva. No busca la eficiencia, busca la resiliencia. Es agarrarse en un mundo en el que nos vamos los dos para abajo. Y no busca el liderazgo, busca con suerte la autonomía. Que no nos manden, pero ni locos mandar. No estamos hablando de generar las condiciones que el mundo va a seguir después, porque el 60% del mundo es Asia, demográficamente. Así que, si se firma y se ratifica este acuerdo, estaremos hablando de un acuerdo diferente al que se empezó 25 años atrás. No diría inverso, pero fíjense qué diferencia hay entre querer eficiencia de mercados y liderazgo regulatorio y querer resiliencia, aguantar y autonomía de los grandes. Y los antecedentes son, obviamente, el fracaso. Hace 25 años que venimos fracasando, que no conseguimos ponernos de acuerdo y cuando conseguimos tenemos que renegociar. Y esto no es necesariamente malo si hubo aprendizaje. De otras cosas que aprendimos en estos 25 años, o que hicimos mal, o que aprendimos de nuestra recolocación en el mundo. Ya no estamos donde estábamos 25 años atrás. Y hay algunas cosas que aprendimos y es que la rigidez de entonces no nos sirve. Y la rigidez de entonces venía del lado europeo. Y venía sobre todo la distinción de este acuerdo como un acuerdo mixto. Cuando uno anda por el mundo, firma un acuerdo de comercio. Cuando uno va a la Unión Europea, firma un acuerdo mixto, que incluye además la dimensión política y de cooperación. Y eso uno puede decir, ¿cuál es el problema? Se le agregan unos artículos. El problema es que se negocia por agentes diferentes en la Unión Europea y se ratifica a través de procedimientos diferentes. Que al Mercosur no le importan, pero termina envuelto en esa discusión y les cuento una de las cosas que más me sorprendió haciendo la más relevante. Cuando el Parlamento Europeo me encomienda el programa de trabajo hace 3 años, me dice que el acuerdo político, el acuerdo comercial, está publicado. Estaban los fragmentos. El acuerdo político no, porque es secreto. Y como no lo negocia la Dirección de Comercio, sino el Servicio Diplomático, entonces no tenemos autorización. Bueno, les digo, entonces, ¿qué quieren que analice? Vamos a pedir autorización. Mientras pedían autorización, yo me comunico con un negociador del Mercosur. Digo, me pidieron que analice este proyecto, este tratado, por la parte política. ¿Cuál? Dice, ¿este? Me lo manda por la punta. Porque de este lado no es secreto. Esas inconsistencias son muy divertidas. Muestran justamente que a veces no solo no nos ponemos de acuerdo, sino que ni siquiera llegamos a entender de qué estamos hablando. Después me dieron autorización. En este nuevo proyecto, ese fue el del 19, el que analizamos ahora es el 24, por eso es que no. A este no me dieron autorización. Me dijeron dónde podía encontrarlo filtrado. Y en ambos casos me impidieron citar. Yo no podía citar el tratado que estaba analizado. Tenía que parafrasear. Tenía que decirle a mis lectores que tenían que confiar en mí y que ese acuerdo decía tal cosa y tal otra. En cualquier caso, estas pueden parecer cosas divertidas. Lo más importante es que la naturaleza mixta del acuerdo forzó a una solución mixta, que se llama split. Se divide el acuerdo en la parte comercial, que es competencia exclusiva de la Unión Europea, y la parte política y de cooperación, que es competencia compartida con los Estados miembros. Se aprueba en Bruselas, mecanismo muy complejo, Comisión lo manda al Consejo, lo manda al Parlamento, uno. La parte interina de comercio se aprueba ahí, y se aprueba hasta fin de año, querrían firmarlo en Brasil, dijeron 5 de diciembre, dicen 20 de diciembre.
de este año. La otra va a los estados nacionales para ser ratificada por los parlamentos. Pero la otra no es otra. Es otra y la misma. Porque es el acuerdo de asociación que incluye los 3 pilares, también el de comercio. Según tengo entendido, porque no lo pude ver. Pero por eso todo lo que estoy diciendo está al referéndum de los negociadores que pueden desmentir. No lo pude ver legalmente. Le cambiaron el nombre. Se llama, en castellano será siempre acuerdo de asociación, pero en inglés pasó de asociación para partnership. Y cuando yo le preguntaba a los europeos, me hablaban de las diferencias políticas o jurídicas, y cuando preguntaba al Mercosur me decían, ¿qué es eso? La cuestión es la siguiente, pero esta me voy a referir más tarde. La ratificación de un acuerdo, de un split sucio, tiene más aristas jurídicas que la ratificación de un split link. No son 2 acuerdos, es uno y otro que lo incluye. Esto voy después. Vamos primero cuáles son las motivaciones que llevaron a este acuerdo y a qué cambió para que se pueda, en principio, parecer que se apruebe. Siempre hubo 2 motores y siempre hubo 2 frenos. Los 2 motores fueron, primero el comercio, naturalmente. Se supone que es win-win, nadie te obliga a comerciar, si comercias porque ganás. Y lo segundo es la geopolítica. La Unión Europea sentía que tenía que pesar en el mundo y América Latina sentía que tenía que ser vista. Los dos los beneficiaban, le daba visibilidad, le daba protagonismo, le daba ganancias comerciales juntas. Los 2 frenos eran, primero, el ambiente. Supuestamente hay una región que es menos verde que la otra, y entonces quema árboles para producir vacas o soja. Y la otra era el proteccionismo agrícola. Supuestamente hay una región que hace precisamente estas cosas y produce alimentos que no son de tan buena calidad o no mantienen el paisaje tan bonito como en Francia. ¿Qué pasó con estos aceleradores, con estos 2 aceleradores, con estos 2 frenos? La parte comercial se mantuvo. Siempre el comercio conviene. Esto es, el agregado es beneficioso. El agregado, siempre hay perdedores locales. Con buen acuerdo, lo que busca es compensar a los perdedores, porque lo que se gana globalmente permite que ganen los ganadores y que se compensen los perdedores. Se mantiene. La geopolítica también. A favor, ¿no? La pérdida de relevancia conjunta de América Latina y de la Unión Europea juega a favor de que como 2 borrachos se agarren para no caerse. No están queriendo mandar en el mundo mandan Estados Unidos y China, fíjense, las tecnologías digitales, la disputa por esferas hegemónicas, y ¿dónde hay guerra? Hay guerra en Europa, no en China ni en Estados Unidos. Así que la geopolítica favorece, porque antes Europa competía con China, y ahora la invade Rusia y la arancela Estados Unidos. Hay conflicto de Europa con todas las potencias, las globales como China y Estados Unidos, y las estaciones de servicio con bombas nucleares como Rusia. La comparación no es mía. Del otro, lo ambiental se tranquilizó, porque hubo concesiones y reconocimientos y acuerdos. Entonces hay menos objeciones ambientalistas. Siguen vivas las objeciones proteccionistas agrícolas que vienen del lado de Europa. Este acuerdo se definió muchas veces como bife por autos. Va la carne para allá, vienen los autos para acá. Ahora los autos vienen de China, los bifes siguen siendo mejor los nuestros. La cuestión es cómo se producen y la trazabilidad. Y lo que estamos descubriendo con este trabajo que hicimos, pero ya estaba a la vista, es que hay mucha más economía verde, trazabilidad y regulaciones apropiadas en América Latina de la que en Europa se piensa. Pero el proteccionismo agrícola sigue en su lugar. Resumiendo, sigue habiendo ventajas agregadas de comercio, hay más ventajas geopolíticas que antes, hay menos obstáculos ambientales, sigue habiendo objetos protegidos. Freno proteccionista agrícola. Uno puede decir, ¿serán superados? Es la última parte. Lo que voy a sugerir primero es que ya tiene efectos este acuerdo que todavía no se firmó. Y se ve en Argentina mejor que en ningún otro lugar. El presidente Milei dijo que iba a hacer todo lo que Trump quisiera. Y Trump, otra vez, si hay actualizaciones, me corrigen. Se retira de la Organización Mundial de la Salud. Argentina alineada sigue detrás de Trump. Y Trump se retira del Acuerdo de París sobre el cambio climático, y Argentina no. Porque la renegociación del acuerdo, el clima, pasa a ser una cláusula de elemento esencial, al mismo nivel que la democracia y los derechos humanos. Esto significa, el que viola esta cláusula queda fuera del acuerdo, no recibe los beneficios. De la democracia y los derechos humanos viola el clima. Y eso llevó a que Argentina, que no es tu presidente muy amigo de Europa, ni del ambientalismo,
mantenga a Argentina dentro del Acuerdo de París por la posibilidad de firmar este acuerdo con la Unión Europea. Es decir, los que valoran el ambiente y el Acuerdo de París solo obtuvieron un resultado, sin firma. ¿Qué es lo que va a pasar con la ratificación? Y termino porque después habrá lugar para charlemos con la sobreviviente y con la audiencia. La ratificación. Y acá es primero el Mercosur, después la Unión Europea. Tan diferentes son los dos organismos, las dos organizaciones, que en el Mercosur el proceso de ratificación se llama bilateral. Es decir, se firma en conjunto, pero entra en vigor en cada país a medida que lo ratifica. La Unión Europea entra en vigor al mismo tiempo. En el Mercosur, el que lo ratifica entra y el que queda fuera tiene un incentivo para entrar, pero puede no hacer. Y esto es interesante porque tuvimos varios casos en América Latina de ambigüedad regulatoria. En el caso de la CAN, por ejemplo, que no se ponían de acuerdo en negociar simultáneamente, tuvieron un par de paraguas legales que permitían negociar bilateralmente. Negociaban países miembros de la CAN con la Unión Europea o con los Estados Unidos. Firmaban acuerdos que modificaban los aranceles individualmente. Pero los aranceles comunes seguían. ¿Qué arancel se cobra en un miembro de la CAN que no firmó el acuerdo de comercio aduanero con Estados Unidos, con la Unión Europea? ¿Qué arancel se va a cobrar en Bolivia? Y esto es desde la ignorancia, que no conseguía hasta ahora ninguna respuesta. ¿El arancel de la CAN o el arancel del Mercosur? ¿Cómo puede un país pertenecer a dos uniones arancelarias con diferentes niveles arancelarios? Todo esto se judicializa eventualmente, es algo que se resuelve informalmente. Y eso es lo que hacemos en América Latina, se va a resolver informalmente. Alguien va a cobrar algo. En la Unión Europea lo tienen que resolver legalmente, porque ellos creen que el papel manda. Entonces van a tener que decidir en algún momento si la ratificación o reprobación del acuerdo en un Parlamento Nacional tiene implicancias sobre el acuerdo comercial. Les cuento por qué. Lo que dice el tratado es: el acuerdo comercial interino va a tener vigor hasta que se apruebe el acuerdo global en los 27 Estados miembros y las 45 regiones subnacionales miembros. En ese momento será revocado y sustituido. No dice qué pasa si un Parlamento lo rechaza. Y los servicios jurídicos de las diferentes agencias europeas nos dan diferentes respuestas. Si vale o no vale, si el Parlamento y la Asamblea Nacional Francesa dice voto en contra de los tres pilares de todo el acuerdo, y en Bélgica dice no, Bruselas, no, comercial es nuestro. Sí, de ustedes, pero nos mandaron adentro del acuerdo, nosotros votamos. Nos mandaron votar algo para lo que no teníamos jurisdicción. Alguien está engañando a algo. Y es fascinante que sea siempre Europa la turbulenta y la engañosa. Así que dejo ahora para el debate. Muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, por favor, del principio, a la organización de esta actividad que nos permite discutir, analizar y reflexionar sobre este contexto que estamos viviendo. Si yo tuviera que ponerle un título a mi presentación que resumiera un poco el mensaje, es mantener vivo el espíritu del multilateralismo con resultados concretos. No es mío, lo tomé ayer de Ann Kruger, que escribió por ahí un artículo que propone precisamente avanzar en la construcción de una coalición que construya una organización mundial de comercio sin Estados Unidos, poca cosa, ¿no? Pero bueno, menos que eso, estamos discutiendo de alguna manera esta coalición, esta asociación estratégica entre América Latina, entre el CELAC y la Unión Europea. Y hay una pregunta sencilla, pero de alguna manera profundamente estratégica, es si pueden verdaderamente América Latina y la Unión Europea construir una alianza que vaya más allá de lo que es la retórica, si se quiere, ¿no? Que venimos construyendo durante estas 4 cumbres que, bueno, la 4 se va a realizar ahora, que supere esa retórica y se traduzca en poder efectivo, en cooperación real y en un nuevo impulso al multilateralismo. Digamos, este multilateralismo que ya fue mencionado en este contexto internacional sumamente fragmentado, caracterizado por la competencia entre las grandes potencias que ya se mencionó, crisis del multilateralismo en su totalidad, ascenso de los nacionalismos. Bueno,
en una época de rivalidades tan profundas, geoeconómicas, tecnológicas, etcétera, que por otro lado América Latina, tanto América Latina como Europa enfrentan de alguna manera a un dilema. Si se adaptan aisladamente a esta lógica de bloques que se pueden construir dominados por Estados Unidos, China o Rusia, o si nos ponemos de acuerdo e intentamos construir un espacio propio de cooperación plural, democrático, basado en la coincidencia de valores, como se dijo y se mencionó, de tradiciones políticas. Y coincido con lo que decía también Andrés. Hoy estamos ambas regiones en búsqueda de una autonomía en un mundo fragmentado. Ese es nuestro objetivo. La Unión Europea también percibe de alguna manera las dificultades de cierta pérdida de peso relativo en un mundo a partir de lo que ha sido el Brexit, la guerra en Ucrania, las tensiones en Medio Oriente. De alguna manera también siente esa necesidad de volver a recuperar ese vínculo con América Latina, ¿no? Volver a construir y encontrar socios estratégicos más allá de lo que es esa vecindad. Y América Latina encaja muy bien en ese objetivo estratégico de Europa. Y para América Latina también, que busca hoy diversificar sus vínculos externos, reducir la dependencia con Estados Unidos y con China, y de alguna manera reposicionarse en el tablero internacional, es lógica esa alianza, ese acercamiento con la Unión Europea. Y creo que esta cumbre que se va a realizar ahora en noviembre, de alguna manera llega en ese momento crítico, ¿no? En ese punto en el que han pasado décadas de diálogos y tenemos que llegar al momento de mostrar resultados concretos, ¿no? Avanzar con resultados concretos de esa asociación. Es decir, evolucionar de ese marco diplomático formal a una alianza estratégica que aporte beneficios concretos en términos económicos y de seguridad para ambas regiones, ¿no? Entonces, yo creo que diría que las cumbres han puesto de alguna manera siempre en prioridad en áreas como se mencionó también, crecimiento inclusivo, transiciones, triple transiciones, acción climática, cooperación comercial, etcétera, pero todavía tenemos un déficit enorme en términos de seguimiento e implementación efectiva de las decisiones y de los acuerdos que se han alcanzado. Hay una brecha entonces entre lo que podríamos decir las declaraciones ambiciosas y los resultados prácticos que esperamos que se produzcan en algún momento. Y esto está claramente afectado también por bueno, la fragmentación política. Acá tenemos América Latina que hacernos cargo de esto, la fragmentación política y la falta de coordinación institucional de este foro que para América Latina constituye una plataforma de inserción internacional que busca tener una voz común, una única voz en el plano internacional, y que lo cierto es extremadamente heterogénea y muchas veces no encontramos los consensos mínimos para posicionarnos frente a temas clave de la política internacional, como sucedió en algunas reuniones cumbres sobre el conflicto en Ucrania, para dar un ejemplo. E incluso la inestabilidad política en muchos países de América Latina, los problemas de nuestros liderazgos débiles o ciclos electorales que hacen muchas veces el avanzar y retroceder en compromisos que se han asumido en las distintas reuniones, previamente en las distintas cumbres. Y ni digamos, no hace falta mencionarlo, pero de alguna manera el papel disruptivo que también ejerce el gobierno de Estados Unidos actualmente y cómo esto afecta a nuestra propia construcción de alianzas en la región. Entonces, vuelvo a esta idea de que la cumbre debe ser un punto de inflexión, esperemos que sea un punto de inflexión, la cumbre ahora en Santa Marta, debe consensuar una agenda pragmática, debería hacerlo con acciones concretas de colaboración, y yo creo que apuntaría fundamentalmente a revitalizar la asociación
generando beneficios y confianza mutua para ambas partes y que constituya de alguna manera una asociación que sirva para un pilar futuro de desarrollo sostenible y de estabilidad en ambas regiones. ¿Cuáles son los retos que veo por delante en esta construcción de colaboración entre ambas regiones? Bueno, primero darle, podría decirse, profundidad estratégica, es decir, darle a ese compromiso mutuo un carácter sostenido, estructural, de largo plazo. Aquí se mencionó las iniciativas como las de Global Gateway, en el sentido de inversiones en infraestructura, conectividad digital, transición energética. Pero la clave está quizás en hacer la implementación efectiva y el seguimiento efectivo de esas propuestas. La profundidad estratégica también se da con la ratificación del acuerdo de Mercosur y la Unión Europea, que de alguna manera se ha convertido en una especie de test de credibilidad para la Unión Europea en la región, ¿no? Es decir, si realmente la Unión Europea quiere ser vista como un socio confiable que va a sostener en el largo plazo esos compromisos y dejar de lado quizás los discursos de las alianzas sostenibles, bueno, esta firma de un acuerdo tangible como el del Mercosur, pero también la modernización que se mencionó del acuerdo con México y con Chile va en esta misma dirección. Si no, de lo contrario, América Latina va a seguir de alguna manera percibiendo a Europa como un actor muy proactivo, normativo, pero poco efectivo en la conclusión de estos procesos. Y profundizar entonces de manera estratégica esta asociación significa también institucionalizar. Dotar a estos mecanismos de seguimiento, como dije, marcos regulatorios comunes, resultados verificables. Y para el caso de América Latina, digamos, ya estoy mencionando de alguna manera déficit quizás del lado más de Europa, por decirlo así, del lado de América Latina también tenemos nuestros propios déficits o incumplimientos, ¿no? Estos obstáculos políticos e institucionales que de alguna manera históricamente vienen frenando la cooperación, ¿no? Esta heterogeneidad de la región, la dificultad de construir posiciones comunes que se sostengan en el tiempo, cómo superar las divisiones internas que existen entre los países de la región, divisiones que tienen que ver incluso en el propio vínculo de nuestros países en América Latina con Estados Unidos o con China, que tiene repercusiones en nuestra relación con Europa también. Y por último, agregaría como desafío también, como una manera de amplificar el alcance de esta asociación y la posibilidad de éxito y de que realmente las dos regiones consigan mutuamente beneficios de esta asociación, tiene que ver con ampliar la agenda de los temas, ¿no? De ese vínculo birregional. Generalmente estuvo centrado en comercio, inversión, en clima, en tecnología. Yo creo que se puede incorporar nuevas agendas y temas que tienen que ver con nuestras propias vulnerabilidades compartidas. El tema migratorio, el tema de la seguridad ciudadana que se mencionó, que es un tema próximo a incorporarse, pero fundamentalmente la preocupación que tenemos en América Latina, el crimen organizado transnacional y la cooperación que debemos instrumentar a través de este tipo de instancias. Y luego yo sumaría también incluso el problema de la gobernabilidad democrática, ¿no? La defensa de la democracia, frente a los riesgos compartidos que tenemos en América Latina y en Europa, referidos a la hiperpolarización extrema, a la desinformación, a las tendencias al autoritarismo. Bueno, incluir estos temas en la agenda birregional de alguna manera fortalece la agenda de cooperación y la relación y a la vez la coloca en una agenda de cierta relevancia política y social para ambas regiones. Entonces, en resumidas cuentas, algunos de los temas que podrían sumarse a esta cumbre, de los que ya mencioné,
La seguridad económica y la resiliencia en cadenas de suministro, ¿no? Que puede afectar tanto a los países de América Latina como a Europa. La inversión en la infraestructura digital, ya se mencionó que ese es un foco muy importante, pero para América Latina es clave focalizar esa agenda en tratar de cerrar las brechas digitales que existen en nuestra región y fomentar la extensión de redes de banda ancha, centros de datos, infraestructura de conectividad segura, tanto en Europa como en América Latina. Y luego, por supuesto, avanzar con un compromiso concreto que vaya hacia esto, ¿no? Completar y modernizar acuerdos comerciales, como ya se mencionó. ¿Y por qué no? Y vuelvo a lo que dije al principio, ¿por qué no conseguir de parte de la próxima cumbre en Santa Marta algún compromiso, un primer paso de voluntad hacia la conformación de esta coalición de voluntarios que buscan reconstruir el comercio internacional basado en reglas, digamos, estas propuestas de reconstruir una OMC, si fuera necesario, sin la participación de Estados Unidos, claro está, para justamente volver a construir y defender y renovar las reglas multilaterales del comercio, que hoy por hoy son las que también constituyen un problema clave, compartido tanto para América Latina como para la Unión Europea. Fomentar iniciativas bilaterales para facilitar el comercio digital, la resolución de disputas, y por qué no abordar la relación también complementaria de CELAC con otros grandes tratados, como es el caso del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, ¿no? Para ampliar esta participación de gobernanza comercial que tanto se ha golpeado a partir de las medidas del gobierno de Estados Unidos y que hoy necesitamos imperiosamente ambas regiones avanzar en un proceso de reconstrucción. Bueno, hasta acá dejo y seguimos entonces en la discusión. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la participación de Andrés Maramú y de Elsa de Rosas en este panel. Es importante recordar que CELAC es un foro que reúne a todos los países de América Latina, Caribe, inclusive, por eso es un foro, digamos, de gran repercusión, la próxima reunión con todos los países de la Unión Europea, con las 27 naciones. También recordar que la Unión Europea es el principal inversor en los países del Mercosur, que es un fuerte socio comercial de todos los países de América Latina, pero especialmente en el Mercosur. La Unión Europea, desde que se restaura la democracia en América Latina, ha sido un firme impulsor y sostén del proceso de redemocratización que han tenido los países de América Latina, tenemos que tener bien en cuenta lo mismo la cooperación europea hacia nuestra región. Vamos a pasar ahora a un espacio de preguntas y respuestas, donde les vamos a agradecer, por favor, que sean concretos, breves en la pregunta, así podemos dar oportunidad a las demás personas que también quieran participar y que tengan la gentileza de señalar su nombre y apellido al comenzar. Muchísimas gracias. Soy Nailin Sosa, del voluntariado COMEX con Guillermo, y tengo una pregunta para el doctor Maramú. Argentina presenta una riqueza nacional inmensa, pero parece que no logra transformar esos recursos en desarrollo sin caer en tensiones ambientales. Mientras que del otro lado de la cordillera se termina exportando el doble de recursos, como en el caso de la minería. ¿Considera que el marco jurídico ambiental argentino, en particular la ley de ambiente y las competencias concurrentes entre naciones y provincias, genera un obstáculo a las inversiones en estos sectores o que, por el contrario, su aplicación deficiente es lo que impide su desarrollo sostenible? Gracias. Gracias por la pregunta.
que me adjudica un conocimiento técnico que no poseo. Pero sí les puedo responder lo siguiente, cosa que ustedes seguramente saben. La Constitución argentina le otorga la tierra y lo que está debajo a las provincias. Es una circunstancia diferente a la mayor parte del resto del mundo. De los 193 países miembros de las Naciones Unidas, 7 de cada 8 son unitarios, 8 son federales, 24. Y la mayoría de ellos no le otorga el subsuelo a las provincias. Así que acá las leyes nacionales tienen su importancia, pero hay que negociar con los gobernadores. Ya sea que China sabe hace décadas y Estados Unidos está aprendiendo ahora. No conozco en detalle qué es lo que piensa la Unión Europea. Así que las leyes nacionales son influyentes, pero en Argentina, como en ningún otro país, hay provincias que producen y exportan y provincias que no. Y las dos tipos tienen la misma ley nacional. Hay siempre una manera. Gracias. ¿Más preguntas? Señor. Yo me quería preguntar, la implementación jurídica y la aprobación de todos los países europeos, más todos los países del Mercosur, en una eventual alianza. Muchas gracias. Una fácil de la noche, ¿no? Muchas gracias. Pido disculpas. No, está bien, por eso estamos. No sé tampoco, como el doctor Maramut respondió antes, tengo el conocimiento suficiente legal para protestar, probablemente en el lado de Mercosur. Estaba usted hablando del marco de la Unión Europea, la Unión Europea será Las votaciones. Cada congreso de cada país ha votado a votar a favor o en contra. sí, claro. Lo mismo va a pasar con la parte del Mercosur. Eso se refiere a la aprobación, al proceso de aprobación del acuerdo. Claro. Es una conjunción jurídica muy difícil de darse, porque con solo uno de los países europeos que se opone, hasta el día de hoy es el caso de Hungría, sin querer echarle la culpa ni nada. Lo mismo va a pasar con los países del Mercosur. Así que, ¿cómo se implementa el acuerdo jurídico? Si hay voluntades de encontrar. No, ahora entiendo la pregunta y es todavía más complejo de lo que pensaba. Haremos otro simposio de varias horas para el tema. Pero vamos a ver, obviamente del lado europeo, para tener un acuerdo se necesita el apoyo de los Estados miembros para que luego se dé la firma. Después hay un proceso y el acuerdo es, como dijo también el profesor Mahmoud, es un acuerdo que tiene una parte comercial, donde la Unión Europea tiene competencias, para decirlo de alguna manera, luego un acuerdo más global, donde los Estados miembros tienen otro tipo de influencia. Una vez que se haya firmado el acuerdo, eso requiere un visto bueno de los Estados miembros, también del Parlamento Europeo, y la parte comercial entraría en vigor, con los países del Mercosur que deciden firmar o ratificar el acuerdo. Por eso también se mencionó, me parece, que si uno de los estados Mercosur decide no ratificar, se quedaría vigente con los demás, la parte comercial. Y luego hay un proceso del acuerdo más marco que incluye la parte de política, la parte de cooperación y la parte eventualmente final de comercio, que requiere que todos los Estados miembros ratifiquen. Pero mientras tanto, el acuerdo comercial temporal entra en vigor. Sí. Entonces, eso es un poco, digamos que la parte comercial operativa entraría en vigor en el momento donde se ha firmado, se ha ratificado el Estado Mercosur y el Parlamento Europeo también de su visto bueno. Luego, el acuerdo en su totalidad requiere la ratificación, que puede ser duradera y compleja, porque hay temas adicionales entre los europeos, y eso puede durar un momento. Sí, quería hacer una pregunta a los dos. Si nos ponemos un momento en la Casa Blanca, ¿no? Y pensando en esta relación estrecha entre Trump y Milei, Estados Unidos y Argentina y otros países cuando tenemos elecciones en varios países de la región y
probablemente tengamos más gobiernos cercanos al Trump de acá a un año. Esto favorece los intereses de Estados Unidos, los perjudica. Estados Unidos tiene incentivos para involucrarse en generar una grieta entre la Unión Europea y los países de la CELAC, lo va a incentivar a ser neutro. Hay cosas que tengo más claras que otras. Antes América Latina era bastante irrelevante o poco relevante para Estados Unidos. Eso parece estar cambiando. Eso está cambiando. ¿Qué razones justifican esto? Me parece que la confrontación con China y el hecho de que en los últimos 25 años Estados Unidos estuvo ocupado en otros temas, desde la guerra contra el terrorismo después del 2001, la preocupación por Afganistán, Irak, etcétera, luego Medio Oriente y luego conflictos en África, etcétera, el terrorismo. Entonces, digamos, dejó la región, ¿no? Se despreocupó de la región y en ese momento hubo alguien ocupó ese vacío, ¿no? Que fue fundamentalmente China, ¿no? Hay un desplazamiento en términos de inversiones, de comercio y demás. Y eso es lo que creo que hay ahora la intención de revertir, fundamentalmente eso, corregir esa distribución, esa presencia de China en la región. Creo que en el caso de la Unión Europea también notó eso, ¿no? Ese tiempo que se retiró de América Latina y que hay una necesidad de volver. El embajador asiente con la cabeza. Hay como decir, bueno, pasaron estos años y efectivamente nos fuimos de la región, dejamos de intensificar la cooperación, bueno, y ocupó otro lugar y ahora hay que volver. Ahora, bueno, volvimos de alguna manera un poco más relevante, si se quiere, por factores positivos o negativos. Esta es la discusión que siempre tengo con Andrés, ¿no? Que Andrés dice que no, América Latina es irrelevante, etc. Pero bueno, algo de eso ha cambiado, ¿no? Algo del papel de América Latina y su creciente relevancia en términos de recursos naturales, en términos de ser parte de la región de Estados Unidos. De manera que por el momento lo que tengo claro es esto. ¿Cómo lee Trump esta relación con Europa? No tengo muy bien claro qué es lo que significa. A ver, Andrés. Voy a enfatizar tu desconocimiento, porque en mi caso es mayor. Sí. No tengo la respuesta, pero creo que la pregunta es fundamental. Luis Esquenoni, otra vez van a pensar que estoy casado con Luis. Tenemos escritos sobre la irrelevancia latinoamericana evolutiva. América Latina es cada vez menos relevante en el mundo, en todas las dimensiones pertinentes, de guerras interestatales, volumen de comercio, cantidad de embajadas. Ustedes pongan el nombre y América Latina cae. Sí. Y ahora empieza quizás a dejar de caer. Y nos preguntamos por qué. Y acá entran las relaciones internacionales. Un país que no es potencia tiene tres opciones entre las potencias. O se alinea, o las enfrenta, o se sienta en la cerca. Hedging, ahora se llama no alineamiento activo, está lleno de nombres que uno puede buscar y etiquetas para decir quiero ser amigo de todos. A veces se dice equidistancia, yo prefería equiproximidad, como sea, es ser amigo de China y de Estados Unidos. Y siempre, por supuesto, de la Unión Europea. Es más fácil ser amigo de la Unión Europea. Los otros son más peligrosos. Está claro que eligió nuestro presidente, el presidente argentino. No está claro que esa sea la posición de todos los presidentes. La mayor parte de América Latina prefieren lo que se llama autonomía, esa que es hedging, fence-sitting. No me juego con ninguno, soy amigo de los dos, de los tres o los 20. Suena muy razonable. La pregunta es, desde la Casa Blanca, ¿cuándo deja de ser aceptado? O desde Beijing, el día que nos digan, prueba de amor, esta es la línea roja, si querés mi swap, larga el otro swap. Si querés el Fondo Monetario, no hay puerto China. O China al revés. Lo que sabemos hasta ahora es que China, sobre todo en América Latina, avanza hasta donde Estados Unidos retrocede, no más. China no pisa callos. China no enfrenta la licencia social, no se mete en zona de frontera, no atenta contra Estados Unidos. Todo lo que hizo es porque Estados Unidos le permitió por decisión hacer. Eso está cambiando ahora. Y con Luis estamos escribiendo un artículo sobre el fin del fence-sitting.
Y esto, hegemonía dual, está todo bien, o hegemonía dividida. Y pasa cuando uno cae en la zona de influencia. Hay países que no tienen opción. México no tiene opción. Panamá no tuvo opción. No pueden tener empresas chinas en la punta de canal. Okay. Argentina tiene opción. Por irrelevancia. Justamente la irrelevancia es lo que nos permite optar, porque no hay una línea roja, no hay una prueba de amor. Sorprendentemente, Argentina está pasando a ser relevante. Por una serie de razones están todas explicadas y son divergentes. ¿Cómo le explica Milei? Geopolítica. La respuesta de Milei es: Trump se enfrenta a Estados Unidos y por eso pone aranceles. No es mercantilista, no es proteccionista. Sabemos que no es así, que es bastante mercantilista y proteccionista, pero aceptemos. Defiende a Argentina porque si no entra Chile. ¿Cuál es la respuesta de Besen? No, estamos ganando plata. Es una respuesta económica, está barato el peso, compro ahora y viene eso. Dice él, yo no. Se ríe mi piel de lo que él vive. ¿Y cuál es la tercera respuesta en el medio? No es ni geopolítica ni económica, es política. Y si cae un gran aliado de Trump, pierde cara ante el mundo. ¿Cómo permite que el tipo que más lo venera sea derrotado y eventualmente sacado antes de tiempo de la presidencia? Yo creo que son convergentes. No hay necesidad de optar. Todas las explicaciones convergen en lo mismo, el respaldo que se da a Argentina en este caso. Y esto me parece que dificulta todo lo demás que venimos hablando hasta ahora. Dificulta, por supuesto, la coordinación en la CELAC, de la cual yo soy escéptico también de su funcionalidad. Que hace siempre más optimista que yo. Si tiene una mala noche, escúchenla a ella. Directora de Asuntos Sociales, no puedo ser escéptica. Acá tengo que hacer un poco de. Deja pasar, la CELAC no atenta el acuerdo de Mercosur Unión Europea contra los intereses de Estados Unidos. Esta es la pregunta que nos hace. Hasta ahora no tenemos información. Creemos que no. Pero si Trump decide que atenta contra los intereses, en Europa y en el Mercosur se frena ese acuerdo. Porque si es un acuerdo que busca autonomía contra las potencias, la potencia no quiere la autonomía y la zona de influencia, por ahora no pasó. Pero bueno, los canadienses y los groenlandeses, los mexicanos y los panameños tampoco les había pasado hasta ahora que lo quieran anexar. Gracias, Andrés. Gracias, Elsa. Sí, a ver, por favor, si le alcanzan. Tu nombre y apellido, por favor. Sancho Rizo Luso. Gracias. Y respecto a esto que mencionan de los valores compartidos, estábamos discutiendo esa cuestión y yo tenía más bien la duda de si no es mejor de cara a esta cumbre, más bien revalorizar los intereses frente a los principios. Porque quizás hablábamos de que a veces en las cumbres, en los discursos, se mencionaba más la cantidad de veces la palabra intereses que valores o principios. Quizás es cuestión de sincerar un poco la importancia estratégica que tienen los intereses frente a los principios que tanto mencionamos que tenemos en común, que quizás son muchos, pero a la vez el contenido no es el mismo. Bueno, muchas gracias. No sé si se entendió la pregunta, pero igual. ¿Es un comentario o es una pregunta? Bueno, vos Andrés, ¿quieres hacer alguna apreciación? Yo estoy en favor de los intereses. Y creo que en este momento pueden permitir la coordinación. Los valores no. Porque el presidente de Argentina va a decir que sus valores son los de Estados Unidos. El ministro de Hungría va a decir lo que tenga que decir. En este momento toda nuestra eurocompatibilidad y think alike y somos regiones parecidas no tiene vigencia a nivel de las autoridades. Así que vamos por aquello que nos conviene a los dos. Milei no creo que sea muy sensible al ambiente. Se mantiene el Acuerdo de París porque quiere un acuerdo comercial con la Unión Europea. Los intereses nos pueden unir, los valores nos van a separar. Gracias. Sí, por favor. Mi nombre es Mariano Argentino, también vivo en el Congress, con Bali. Quería preguntarle al señor ¿por qué hoy día se está poniendo, digamos, muy en contra del acuerdo Unión Europea y Mercosur? Bien. Sí, La mayor parte de estas posiciones son posturas políticas negociadas. La de Italia fue clarísimamente una postura política negociada. El caso de Hungría también. Una de las posturas políticas no negociables que existe es la de los agricultores franceses, que tienen un peso político importante y cortan las calles y
queman a ver. No solo los agricultores y los franceses en general. El gran problema sigue siendo los estados nacionales. Pero no es un problema, porque la integración se hace con estados nacionales, no los disuelve, los potencia. Ese nivel. Yo no veo a Hungría como obstáculo para esto, porque Hungría tiene intereses. Y los intereses son negociables y son compensables. El problema en Francia es que están defendiendo intereses, personas que no son comprables, porque los intereses que defienden no son sustentables, son ineficientes. En realidad están definiendo valores, el paisaje y el modo de vida que no se puede pagar. Gracias. Bueno, le voy a hacer una pregunta, después pasamos a los comentarios que va a realizar la embajadora Lila Roldán Vázquez, secretaria general del Consejo Argentino para las Relaciones Argentinas. Ella va a hacer comentarios y conclusiones. Pero antes de pasar a la etapa de comentarios y conclusiones a cargo de Lila, quería preguntarle al ministro de la Embajada de Colombia, Frank Godoy, que nos cuente brevemente cómo ha sido el proceso de acercamiento Colombia con la Unión Europea. Gracias. Sabemos que la CELAC es el resultado de mecanismos tan importantes como el Grupo de Río en los años 80, 90, donde siempre Colombia tuvo gran participación. Y desde entonces siempre se buscó ese acercamiento con la Unión Europea. Colombia, diversificando su agenda, ha querido encontrar en los países de la Unión Europea y propiamente la Unión Europea el mejor relacionamiento. El embajador que tuvimos la fortuna de tenerlo en Colombia, puede dar crédito de esto. Y de ahí la importancia, porque en el 2023 hubo la última cumbre en Bélgica, después de 8 años que no se realizaba. De ahí el interés de Colombia cuando asume la presidencia pro tempore de celebrar esta cumbre. Eso es más que significativo. Y eso es lo que demuestra ese acercamiento que quiere tener, pues ese permanente relacionamiento, ¿no?, con la Unión Europea. Así que eso es lo que lo demuestra. Para nosotros, la Unión Europea, compartimos muchos valores. Hay mucha cooperación europea en Colombia. Lo vemos como un actor fundamental en la relación y en la vida a diario de Colombia. Entonces, sabemos las situaciones, las relaciones con China, con Estados Unidos, pero como aquí se ha dicho, en Colombia, en la Unión Europea, mucha franqueza y mucha amistad. Gracias. Sí. Andrés, por favor, una acotación que quiere realizar. Muy cortito, porque no quiero que mis chanzas sobre Francia se tomen como algo serio. Es una tradición argentina que nos permitimos hasta el próximo mundial y ahí se termina. Y nuestros principales ídolos de relaciones internacionales son Raymond Aron, que hubiera entendido lo importante de los intereses, que también de los marginalidades de valores, y Asterix. Muchas gracias. A todos. Estoy encantado de tener tanta gente hoy, tantos embajadores que visitan y representantes de embajadas. Muchísimas gracias a todos los jóvenes que vemos por ahí. Bueno, voy a empezar con una nota no tan optimista, porque soy tan escéptica como vos, Andrés, con respecto a la CELAC. Votemos. Estamos, creo que somos varios que ganamos. Es decir, durante muchos años he visto la CELAC
UE no funcionar. Y recuerdo a veces charlas en Bruselas con colegas de la Unión Europea, en la que decíamos, ¿por qué esto no funciona? Sí, nos reunimos, hablamos, pero no hay ningún resultado concreto. Y me contestaban, bueno, pero seguimos yendo porque es el único foro en el que podemos estar todos juntos en la misma mesa. Y ese, creo, es el único o el principal valor de esta reunión CELAC. En realidad no tiene tanto resultado concreto como nos gustaría, por algo que señaló Elsa también, y es la falta de institucionalización. Sí, la CELAC es una sucesión de reuniones, un foro. No hay secretaría, no hay organismos que pongan en marcha los proyectos de lo que se habla y lo que se negocia y lo que se discute. Otra cosa que se mencionó es esta distancia entre la declaración y el resultado. Y esto es producto de esa falta de institucionalización y de esa falta de compromiso final de los estados en estas reuniones que se hacen. Dicho esto, que es lo menos positivo, quiero pasar a mencionar una palabra que fue clave prácticamente en todas las exposiciones, todos los que hablaron, nuestro amigo de Colombia, Alex, Elsa, todos mencionaron la palabra estratégica. Esta es una relación Europa, América Latina, olvidémonos solo del foro de la CELAC, porque yo creo que ahí no es donde se van a dar las cosas, pero es estratégica, especialmente hoy, en este año 2025, con el mundo que tenemos, con las condiciones y la incertidumbre que tenemos, y como también se dijo acá, con la pérdida de presencia, de protagonismo, de nivel de actor, que vos mencionaste antes, de la Unión Europea, y la nuestra, que no venía siendo muy protagónica en estos últimos decenios, tal vez por nuestra declaratoria de la integración, que se contradice con la realidad de los proyectos de integración, que se impiden su concreción por la ideologización de nuestros gobiernos. Es decir, la lucha de ideologías en la región es lo que impide que tengamos proyectos de integración como a mí me gustaría. Yo soy una fanática de la integración, pero lamentablemente no tenemos muchos resultados positivos. Ahora, también se habló mucho de la coincidencia entre las dos regiones y de la similitud de intereses que podríamos tener en muchas áreas para trabajar en conjunto, tanto desde la CELAC y la Unión Europea como desde casa el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Que me encanta que Andrés lo haya traído con tanto detalle, porque como negociadora del pilar político me encanta que alguien se acuerde del pilar político, que lo realce, que lo trabaje, porque hoy ese es el que puede darnos a nosotros mayores frutos, una relación más fructífera con la Unión Europea en este momento geopolítico. Y me perdí. ¿Qué te voy a decir? No, el pilar político. No solo eso. No, quería decir yo que en este momento las regiones es donde de donde puede renacer el multilateralismo. El multilateralismo hoy está casi muerto.
Es decir, en todas las órdenes, en económico, con la OMC, político, en Naciones Unidas, en todos los órganos de Naciones Unidas, etc. Pero sin embargo, si ustedes se fijan, de los 8.000 millones de personas que habitan este mundo, 7.200 millones viven en espacios que pertenecen a una asociación regional. Es decir, prácticamente en todo el mundo están funcionando las asociaciones regionales. En algunos lugares mejor que en otros. En Asia funcionan muy bien, con otros parámetros, no con los nuestros, con los latinoamericanos, ni con los europeos, con otros parámetros y otras prioridades, otro tipo de institucionalización. Pero si vemos la Unión Europea como una asociación regional exitosa, y el Mercosur, en este caso que hablamos, porque el CELAC no tiene un acuerdo con la Unión Europea. Estamos hablando de un proyecto de acuerdo Mercosur-UE, que es el que hay, el que está sobre la mesa y el que queremos que se ratifique lo más pronto posible. Entonces, ahí son dos regiones que sí pueden trabajar en conjunto, en cooperación. En muchísimos ámbitos, no solo en el comercial. Obviamente en el comercial. Pero a mí siempre me gusta recordar que todos los proyectos de integración, todos, sin excepción, han tenido una motivación política, un origen político. Hasta la Comunidad del Carbón y el Acero fue para que no hubiera más guerra entre Francia y Alemania, para que no hubiera más guerras en Europa. Y así empezamos con el proyecto de la Unión Europea. Entonces, si hay otras cosas que rescatar hoy de lo que se habló aquí, me gustó esta frase que las dos regiones están en la búsqueda de autonomía en un mundo fragmentado. Creo que fue tuya, Elsa. Y sí, en este momento tan difícil de la realidad internacional, creo que si juntamos esfuerzos, aunque no sea por los valores, sí por los intereses, pero tenemos interés en que esto funcione. Tenemos mucho interés en que esta asociación Mercosur-UE funcione, desde todo punto de vista, no solo económico. También desde cooperación, que es muy importante. El capítulo de cooperación, del que tampoco se habla, es extremadamente importante. Extremadamente importante. Ustedes no saben la cantidad de materias que hay en ese capítulo que tampoco se ha dado a conocer porque ha sido negociado a pedido de la Unión Europea en forma conjunta. O sea, negociábamos el pilar político de cooperación unidos, aunque en realidad, desde cuando se inició la negociación, los tres pilares iban a ser negociados en forma diferente, distinta, separada, y nada iba a ser aprobado hasta que todo fuera aprobado. Ese era el principio de unicidad del acuerdo en su origen. La Unión Europea después nos pidió, estaban un poco confundidos, creo, estaban complicados con nosotros, porque tenían como un modelo de acuerdo. La Unión Europea tiene una especie de modelo, y nosotros desde el primer día dijimos, el modelo no es para nosotros. Empecemos de cero. Negociemos desde la primera palabra. Entonces, fue una negociación muy larga, muy complicada, muy difícil. Pero yo creo que los dos capítulos de los que no se sabe, y yo no les puedo, como todavía no se han dado publicidad, no se los puedo contar entero, pero tienen muchos aspectos en los que se puede colaborar en forma práctica. El pilar político y el pilar de cooperación no son declaraciones en el aire, son con temas concretos. Y muchos de los que mencionaste acá, migraciones, inteligencia artificial, cooperación en la seguridad, crimen transnacional organizado, es decir, muchísimos temas que están ahí y que podemos, ambiente, lo que ustedes imaginan. Bueno, no voy a extenderme porque yo puedo seguir hablando toda la noche de Mercosur. Entonces, tal vez eso.
También se dijo que la CELAC-UE es un espacio de diálogo político y un encuentro entre dos regiones estratégicas. Tú lo dijiste. Otra vez la palabra estrategia. Y lo que yo creo es que es una gran oportunidad. Ojalá que esta cumbre sea una oportunidad para el diálogo y la concertación política que lleve a un mejor entendimiento, ya no solo entre las dos regiones, subregión del Mercosur y la Unión Europea, sino en una forma más amplia de toda la región latinoamericana con toda la región europea. Ojalá que así sea. Les deseo el mayor éxito a Colombia como sede de la nueva cumbre y que esta sea más productiva que las anteriores. Ojalá así sea. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Si alguien quiere hacer algún comentario más, quizás embajador, o... ¿Quieres hacer un comentario? Embajador de FARC. Bueno, muy breve, porque yo creo que muchos tienen que ir, pero agradecer, por supuesto, al cargo, presidente y todo el equipo de esta iniciativa. Yo soy optimista, no soy escéptico, no creo que tengamos que renunciar a los valores para apostar por los intereses y comparto mucho de lo que ha dicho la embajadora al final y sobre todo los buenos deseos de esa reunión en Santa Marta. Así que soy optimista y yo creo que esa es la nota final que quiero dar. Gracias. No, Gracias. agradeciendo por los comentarios que ha hecho la embajadora. Pero encuentro ante la exposición de ella, como la de Andrés, que nos concentramos en el futuro y estamos hablando de cuestiones diferentes, como mismo Andrés lo comentó. La CELAC es un mecanismo que no pretende ir más allá, que ha evolucionado, que quiere tomar otros temas diferentes al político, a la concertación, como podría ser lo comercial y lo tecnológico. Eso es cierto, pero hay que darle eso. Se hablaba, una crítica que hacía la embajadora es que no es orgánico, no hay una organización. Eso es cierto. Y eso mismo se le criticaba al grupo de Río en ese entonces. Pero eso también lo hace más flexible. ¿Qué sacamos con organizaciones? Ejemplo, UNASUR, que no nos llevan a nada, que se vuelven paquidérmicas y que tampoco tienen esa flexibilidad para poder tomar decisiones. Solo quería hacer ese comentario, un poco en defensa de CELAC. Por muchos años, mucho antes del 2013, que ya existía el querer acercarse a través del diálogo con otras regiones, no solamente con la Unión Europea, con los países árabes, con China, con Turquía, con la misma Rusia. Entonces, solamente esa razón. Muchas gracias.